Hola hermanos y hermanas, gracias por estar aquí una nueva tarde de miércoles más con todos nosotros y bueno, en primer lugar, daros la bienvenida, un cordial abrazo a cada uno de ustedes que nos están viendo y bueno, vamos a, como siempre digo, a apartar un momento de nuestras preocupadas agendas y nuestras cargadas vidas y vamos a centrarnos en lo que hemos venido a hacer, que es recargar las pilas, porque no es dedicarle un tiempo a Dios, porque Dios no necesita que le dediquemos nada, es el Señor de todo, sino somos nosotros los que necesitamos de su presencia y vamos a, como acabo de decir, recargar las pilas para estar ante su presencia, alabar su nombre y estar bendecidos con la palabra de Dios. Así que voy a orar presentando el culto y ya de paso presentando la palabra y gracias y dando gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por un día más, te pedimos que nos bendigas, nos guardes, que nos des fuerza, Señor, que estés con cada uno de nosotros en nuestras casas, cuidándonos y protegiéndonos en cada momento. Y te pedimos que bendigas la música y la alabanza de esta tarde y bendice también la predicación, que tú nos hables, Señor, que nos digas lo que quieres decir a nuestras vidas, Señor, y que bendigas a tu siervo, Señor, que la va a dar. Y gracias por todo y gracias por este rato de culto que vamos a tener contigo y en comunión con los demás hermanos, sabiendo que estamos al mismo tiempo, orando todos juntos, alabando todos juntos y escuchando todos juntos tu palabra. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Y ahora damos paso a las hermanas y hermanos de la alabanza. Eres la luz que alumbra este mundo,
Pues bienvenidos hermanos, vamos a entrar ya en la porción de la palabra de Dios y si os han llegado bien el cartel de el tema que íbamos a tratar hoy, veremos que abajo iban a poner también, no sé si se habrá puesto al final o no, que teníais unos pequeños deberes, que si no, no pasa nada, lo podéis hacer después que acabe la aplicación, que es acerca del texto que vamos a tocar, que como es muy largo, eh, lo leeréis en vuestras casas. Los textos que vamos a tratar son desde el Éxodo 8 hasta Éxodo 10:29. Y lo haremos así para ver en esta predicación la totalidad de las plagas que nos quedan de Egipto, viéndolas muy brevemente, para así el último miércoles de este mes considerar la última plaga, que para mí no es una plaga, sino es la salvación de los primogénitos, y lo dejaremos y veremos solamente un día porque así tocaremos el tema de la Pascua, lo que significa y todo lo que ello conlleva y lo que importante que es para nuestra vida y en general como hijos de Dios. La llamo esta plaga la salvación de los primogénitos porque desde que nacemos estamos condenados a morir. Y solamente Dios en su infinita gracia es que escogió a los que creen en su nombre para que vivan eternamente. Del mismo modo que Dios escoge a aquellos que han puesto, han calafateado, han cubierto el dintel de las puertas de sus casas, el dintel de sus corazones con la sangre de cordero, para que la muerte pase de largo, vivan y puedan llegar a la tierra que Dios ha prometido para ellos. Antes de ponerme en texto, hacer una especie de fe de ratas, y es que en la última predicación, cuando me estuve escuchando en directo, vi que había cometido dos pequeños errores, y una es aclarar que el hijo de David murió cuando una vez ya había nacido. Y la siguiente, cuando dije que de la muerte de los primogénitos hasta Moisés se presenta a Faraón pasó muchísimos años, y no es así. En Éxodo 7:7 nos dice que cuando Faraón se presenta a Moisés tenía 80 años, por lo cual no podía haber llovido más de 77 a 80 años desde la masacre de los primogénitos. A veces cuando predicamos nos ponemos nerviosos, se nos cruzan líneas y podemos decir por ese cruce de líneas o más pasadas que juega la vista de que eh, podemos dar algún dato incorrecto, pero por eso es la importancia de cuando estéis en una predicación tener un bloc de notas para apuntar en lo que Dios os habla y los puntos de la predicación y qué es lo que dice a vuestra vida, y al otro lado tener la palabra de Dios para ver que todo lo que se nos está diciendo sea concorde de la palabra. Vamos a analizar el primer punto, que es la plaga de las moscas, y es del Éxodo 8, del 20 al 32. Esta primera plaga toca el tema, o va dirigida a la diosa Watchit, que es uno de los muchos nombres de la diosa Thor. Los que hayáis tenido la fortuna de visitar Egipto, veréis que hay un templo eh, que es de la faraona o diosa Hatshepsut, que en ese templo está dedicado exclusivamente a la diosa Thor, que es aquellas columnas, y encima de las columnas de esos pórticos está la diosa Thor representada con una cabeza de mujer y unos cuernos de vaca. Esta diosa tenía muchas manifestaciones y uno de los nombres que tenía era Watchit, que era, era la diosa que protegía Egipto de los animales, de la natalidad, la fertilidad, etc. Y la plaga de las moscas va dirigida a atacar a esta divinidad. También la plaga de las moscas nos recuerda cuando los hebreos entran en Canaán y ven los sacrificios a Baal, que Baal significa Señor. Le pusieron el nombre a Baal de Baal Zebut, que significa el dios de las moscas o el señor de las moscas. Algunos estudiosos dicen que también podría significar el dios del abismo o el señor del abismo, pero le ponen ese nombre porque observan que cuando hacen los sacrificios los cananeos a Baal, lo único que aparecen ahí es moscas y podredumbre de sus sacrificios que se dejan ir al sol y que no hacen ningún milagro y no hacen nada más que echar y estropear una buena comida, digámoslo así.
Ahora si leemos el texto hebreo, que una de las buenas cosas si queréis profundizar en casa sobre el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, algo que va muy bien es tener un interlineal, un diccionario hebreo y por supuesto unas pequeñas nociones de alfabeto hebreo y griego y unas nociones pequeñas del idioma para saber cómo leer la palabra y buscarla en el diccionario y ver las connotaciones que dentro de esa frase tiene la palabra. Y veremos así, por ejemplo, en este texto, que la palabra que se usa para mosquito o tábano, según la versión que estéis teniendo en vuestras casas, se usa la palabra arob, A-R-O-B, que significa enjambre. Y muchos estudiosos dicen que podían ser enjambres de todo tipo de insectos, desde de tábanos, de moscas, de mosquitos e incluso avispas. Y lo que me llamó la atención también en el caso de incluir también a las avispas a esta plaga, es que la avispa era la bandera del Alto y del Bajo Egipto de la época. En muchos templos se ve la avispa como la señal de la grandeza y la fertilidad de la tierra de Egipto. Y también sería muy curioso. Vemos que las moscas son otro animal como las ranas que era impuro, que contaminaba la comida, se posaba en los cadáveres y contaminaba y, y era inmundo aquello donde se posaba una mosca. Del mismo modo, la mosca simbolizaba el pecado y la muerte. En el versículo 22 de Éxodo 8 vemos también que Dios libra de esta plaga a sus siervos. Y es que un hijo de Dios no puede estar bajo ningún tipo de maldición, ya que los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y el Espíritu Santo es más que vencedor, es Dios. Y un hijo de Dios no puede estar, por lo tanto, ni poseído ni maldito, porque tenemos a Dios mismo viviendo nuestro. Lo que sí que podemos estar es influenciados muchas veces o engañados bajo el enemigo, bajo este mundo o bajo incluso los demonios que nos engañan muchas veces para hacer aquello que no debiésemos. Luego vemos que en el versículo 28 que Faraón hace la demanda a Moisés de hacer los sacrificios al Señor en la tierra de Egipto. Y esto Moisés lo sabía, Faraón lo sabía, era una trampa y podía traer un conflicto entre el pueblo egipcio y el pueblo hebreo. ¿Quiénes son estos que vienen a nuestra tierra, adoran a su Dios en lugar de integrarse a nosotros? Y Moisés sabía que esto era muy peligroso porque iba en contra, era un ataque al pueblo al pueblo de Egipto, y por eso Moisés contesta, si hiciésemos así y el pueblo lo viese, seríamos apedreados. Y de esto también podemos aprender para tu vida y mi vida el estar atento a las acechanzas y a los engaños del maligno. Y lo que puede ser una bendición a medias, mira que viene, ya no me atacan por ser cristiano, mira, me toleran que en el instituto donde estoy haya una clase de cristianismo, pero tenemos también que aceptar por otro lado que no se hablen de ciertos temas o para no meternos en problemas, pues lo bueno a medias en la palabra de Dios siempre va seguido de un engaño totalmente diabólico. No hay nada que en la Biblia, es más, dice la Biblia que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Faraón tenía un principado satánico en su nuca, diciéndole todo e influenciándole constantemente. Vemos esto gracias a Daniel, a Isaías, vemos también cómo se le dice a Juan en Daniel se nos dice que hay principados y potestades que están tras imperios, se habla del príncipe de Asiria, vemos en Apocalipsis 17:10 que se nos dice acerca de la visión que se le presenta a Juan de que y son los 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Es decir, en la época de Juan habían 5 imperios, que habían 5 potestades detrás de cada imperio, como si hacéis un seminario que os lo recomiendo o estudiáis la Biblia ahora cuando se habla de nuevo seminario, lo veréis muy bien, como
en la época de Juan, los 5 imperios que habían sido eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Roma era el que era, y el que haría de venir sería el imperio del anticristo. Pero volviendo a la petición de Faraón, vemos también como el enemigo, Satanás, nunca nos quiere dejar marchar. Y aunque seamos nosotros separados, que da la palabra santos, santificados, si cedemos un poco, si hubiésemos dicho sí pero no, veremos que el seguir estando en la tierra de Egipto, el ser descuidados en nuestra vida espiritual, tarde o temprano puede hacer estragos en nuestras vidas. Y por eso tenemos que estar atentos a sus trampas y apartarnos, no al 70, no al 80, sino al 120% de las influencias de Satanás y de este mundo. La escritura siempre se nos habla de apartarnos. En Apocalipsis vemos como se le dice a los santos que se aparten de la gran ramera para que no sean partícipes de sus plagas. Y vemos como Satanás intenta que estemos cerca de sus influencias. Nos dice, venga, vete con Dios, pero acuérdate que perteneces al mundo, que estás viviendo aquí aún. Acomódate, está muy bien, escucha la prédica, pero ten el móvil a mano porque te tienen que llamar, pues tienes que revisar los mensajes, puedes jugar a Candy Crush mientras escuchas la palabra y no pasa nada, vas a seguir estando atento. Y antes de ir a la iglesia, acuérdate que tienes que hacer mucho aquí, tienes que hacer muchas cosas antes de irte más allá, así que también disfruta de este mundo. Vemos que tenemos que estar avispados y abiertos como Moisés y a decir no cuando toca. Vemos que Dios siempre hace separación entre su pueblo y las demás naciones. Y gracias a las plagas, toda la tierra conocería que Israel pertenece al único Dios verdadero. Luego vemos en el texto que se repite el Evangelio y se insiste de que solo a través de un camino de 3 días se completaría o se haría sacrificio, y después del sacrificio habría fiesta con Dios, como vimos en las otras predicaciones. La siguiente, la plaga del ganado, en Éxodo 9, del 1 a 7. Esta atacaba ya directamente a la diosa Thor, diosa del cielo, maternal y del ganado, y a Pat, Dios creador de todo. Y volvemos a ver cómo Dios llama, o nos llama a ti y a mí, y llama a Israel mi pueblo. Y es que vemos en Hebreos 11:16 que Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos porque les había preparado una ciudad. Lo mismo que a ti y a mí. Coge, designa un grupo de esclavos a una gente miserable, una gente que era apartada y puesta en lo peor de todo, y vemos cómo Dios nos libera y nos hace suyos. Y eso es lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida. En el versículo 4 vemos la distinción que hace otra vez Dios con Israel, de que Dios no tocaría las posesiones de sus hijos. Y ahora es Dios quien esta vez, como castigo a la desobediencia y el endurecimiento de Faraón en la plaga de las moscas, le pondría un plazo a Faraón. Ya no es Faraón quien dicta las normas, sino ahora es Dios quien las dicta. Ya Faraón, después de bailar un poco, como se dice en lenguaje de boxeo, ya está poniéndose Faraón cada vez más contra las cuerdas, y vemos como la ira de Dios se va acercando poco a poco. Del mismo modo que sabemos que nos queda poco tiempo, que la ira de Dios se acerca sobre este mundo, pero podemos estar seguros, como dice en Primera de Tesalonicenses del 5 al 9, dice, porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y es que podemos estar seguros de que antes de que se cumplan los tiempos finales, antes de que se manifieste y se desate toda la ira del Señor, el Señor nos salvará y nos arrebatará. Vemos también en la siguiente porción la plaga de las úlceras en Éxodo 9 del 8 al 12. La diosa o la deidad atacada aquí era Sekhmet, que era la diosa madre de la guerra, del poder y la curación. Y vemos que esta plaga también fue enviada sin aviso alguno en, en castigo al endurecimiento y la lengua mentirosa de Faraón. Vemos como también los magos no pueden imitar esta plaga. Me imagino que ya se habían cansado de sufrir, y ya que plaga que intentaban quitar la acababan imitando y era mucho peor. Y como vimos en Isaías, Satanás a sus presos nunca les abre la cárcel. Y en esta plaga, para no repetirme con el mismo mensaje, con la misma enseñanza, podemos considerar cómo es nuestra palabra, qué tan fiable es nuestra palabra.
vemos que Dios aborrece la lengua mentirosa, y aquí vemos que lo siguiente que sigue al engaño de Faraón es el castigo. Meditemos en esto también, y ojalá que el Señor nos libre de que haya engaño en nuestra boca para no traer en nuestra vida el aborrecimiento del Señor. La siguiente plaga que vemos en Éxodo 9 del 13 al 35 es la de granizo. Y junto a las otras dos que hemos visto, que esta ataca las posesiones de los egipcios, y las primeras tres que acabamos de ver atrás eran las que atacaban al confort. En esta pauta es una pauta que se repite y que podemos ver en toda sociedad y en toda vida que se aparta de Dios. Dios siempre avisa de que se vaya por el camino correcto, siempre da un aviso de que la gente se vuelva a Dios, y cuando la gente no hace caso es cuando se pierde el confort, seguido de las posesiones, y si siguen sin hacer caso, tristemente, como las tres últimas, Dios destruye la vida. Y aquí, tristemente, en España hace mucho tiempo que perdimos la vida confortable que teníamos en época de bonanza. La gente se alejó de Dios, sigue sin acercarse a Dios, y ahora con la crisis y la peste vemos cómo se están destruyendo las posesiones por los altercados, vemos cómo el paro va en aumento, como en este febrero se han sumado al paro 44.000 personas, creo, si los datos de la cabeza no me fluctúan. Ojalá y oremos todos en nuestras casas para que Dios cambie los corazones de la gente, porque esto no se arregla ni con un partido político, ni con otro, ni con un buen ajuste o plan de rescate europeo, sino todo esto solamente se puede solucionar si Dios toca los corazones y la vida de la gente, si la gente se vuelve a Dios y hace que hayan unos principios cristianos. Oremos para que Dios cambie los corazones, la gente se acerque a Dios antes de que sea tarde y empiece Dios a castigar la vida. Vemos que el granizo atacaba a Set y a Nut, dioses del caos, de la tormenta, y Nut, o Mat, la diosa del cielo y el aire. Y vemos como ya nadie estaba a salvo del juicio de Dios. Una de las características principales que nos llama la atención es que el granizo era para los que anden al aire libre. Y esto me recuerda mucho a un texto en Apocalipsis 6, de 15 al 17, en la Nueva Versión Internacional, que dice así: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas y decían: caed sobre nosotros y escondernos de la mirada del que está sentado en el trono de la ira de Cordero, porque ha llegado el día de gran castigo, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Y ese ¿quién podrá mantenerse en pie? Resuena por toda la Biblia. Y es que déjame decirte que yo sí sé quién podrá mantenerse en pie. Y es que si vives bajo el abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Y es que solamente en la Biblia hay dos posibilidades: o te refugias en Dios para caminar libre como Moisés y el pueblo, que caminaban libres mientras el granizo caía y no les afectaba, porque Dios era su abrigo y era su cobijo y era su sombra. O te refugias en Dios para caminar libre por el mundo, para que Él sea tu amparo y fortalezca, o te escondes en las cuevas y en los edificios, deseando morir, esperando la ira del gran día. Vemos también aquí como a los que se esconden en los edificios Dios les preserva la vida, aunque no sean su pueblo, porque lo dice en el texto, si no, leedlo ya en vuestras casas. Y es que muchas veces vemos también en el mundo, y esto nos puede desanimar, a cómo es que Dios preserva a los malos muchas veces, ver cómo los malos prosperan en este mundo, y esto en mi testimonio personal, si algún día lo cuento, es una cosa que me marcó mucho hace tiempo, hasta tal punto que tomé muy malas decisiones, ver cómo los malos prosperan, se esconden de Dios y encima triunfan por años, y ver cómo los hijos de Dios son cada vez puestos a menos. Y en Eclesiastés 2, del 14 al 16, nos habla de esto, dice: los sabios tienen los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final es para todos. Me dije entonces: si al fin voy a acabar igual que el necio,
¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio, y con el paso del tiempo todo cae en el olvido, y lo mismo mueren los sabios que los necios. Pero si Dios toca tu vida y mi vida, si nos da una revelación, si pedimos a Dios no tener una imagen mundana, sino una visión celestial, cuando oremos, Señor, venga tu reino, sea en los cielos como en la tierra, acabaremos dándonos cuenta, como en el Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y en el siguiente versículo, en el 28, dando un poco más de salto, dice, porque el Señor ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y es que aquí, en el granizo, la vida de los impíos preservada de la muerte es con el propósito final de que vean el poder de Dios. Y por ese motivo Dios también estaba preservando la vida de Faraón, porque con las plagas lo podía haber matado en un instante y haber hecho otro cambio de dinastía y que su hijo hubiese dicho, venga, va, iros que no quiero acabar como mi padre muerto, pero Dios preserva la vida de Faraón para que vean que solamente Dios es quien tiene el poder y el control sobre todo. En el versículo 26 vemos nuevamente cómo Dios guarda a Gosén, al pueblo donde moraban los hebreos. Y en el versículo 34 vemos como ya no se hace tanta gracia al consejo de Faraón, la crisis económica que se avecinaba. Ya no les hace tanta gracia las muertes que se estaban causando por no reconocer a Dios. Y vemos cómo se amotinan Faraón y los consejeros para hacer guerra contra Dios. Y vemos que el mundo es así, a día de hoy. Y vemos que en Apocalipsis también será igual en el día de mañana. El mundo ve los juicios de Dios, el mundo verá los juicios de Dios, el mundo verá su obra con sus santos, y en lugar de arrepentirse y querer cambiar, se nos dice que solamente endurecerán más los corazones. Como hijos de Dios, nosotros, tú y yo, no debemos apartar la mirada de Dios, sea cual sea nuestra situación, sea que estemos en bien o sea que estemos en mal, sea la situación que afrontemos, estemos confiados, porque su mano nunca se aparta de nuestras vidas, y aunque muchas veces seamos débiles, estemos confiados en el Señor siempre. La siguiente plaga en Éxodo 10 del 1 al 20 es la plaga de las langostas. Y la deidad atacada aquí es Isis, que protegía a Egipto, siendo guardiana de todo tipo de plagas y acechanzas contra Egipto. Y vemos que en los primeros versículos se nos repite el propósito de las plagas. En el versículo 1 y 2 dice que es para que las generaciones sepan la grandeza de Dios y que justos y maravillosos son sus caminos. Dios usa siempre la desobediencia de la humanidad caída para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el gobernador Pilatos, al igual que Faraón, cumple con el mismo papel. Como gobernador, actúa con injusticia, temiendo más a la ira del pueblo y a sus consejeros que a la ira de Dios. Se limpia las manos y condena a Jesús a muerte. Y Dios se sirvió en este momento de la dureza de Israel para cumplir sus propósitos divinos y para que por medio del sacrificio de un justo, de un cordero que fue inmolado en tu lugar, su pueblo sea libre. Vemos como Dios juzgará a todos los malvados independientemente del poder que tengan, sean esclavos, sean trabajadores, sean reyes, sean abogados, sean presidentes, todos se enfrentarán a un rey mucho mayor el día del juicio. En el versículo 7 vemos como ya cansados los funcionarios increpan a Faraón. Se podía aquí desencadenar hasta una guerra civil o un cambio dinástico, un complot, una traición, pero no fue así porque Dios aún tenía que manifestar su gran obra. El pueblo ya estaba cansado de las plagas, de la testarudez de Faraón, pero el versículo 11 nos dice que Faraón dice al final, vayan al desierto, pero solo los hombres. Y todo esto de vayan al desierto lo analizaremos más tarde si tenemos tiempo. Puede sonar en esta porción, que es algo que me llamó mucho la atención a mí, o si lo leéis, podemos pensar que Moisés miente o que está engañando a Faraón, y podemos acabar pensando, como dice Faraón, que Moisés tenía malas intenciones, pero es que
ir al desierto a un paso de 3 días y hacer culto a Dios. El culto a Dios no era ni de un día, ni de una semana, sino el culto a Dios es toda una vida de consagración a Dios. El culto a Dios no es este momento que estamos viendo la tele, sino el culto en tu vida y en mi vida tiene que ser todo el tiempo. Y es que ellos, el pueblo de Israel, estaban destinados a ser los guías y los sacerdotes de todo el mundo. El Evangelio se tenía que esparcir desde Jerusalén. Y en tu vida y mi vida, el culto tiene que ser constantemente. Somos llamados príncipes y sacerdotes, o mejor dicho, en el lenguaje actual, somos llamados los embajadores del reino de los cielos y tenemos que llevar el mensaje al mundo entero. Y también vemos como al mismo tiempo la comunión entre Dios y las tinieblas es imposible, como la de un hijo de Dios en yugo desigual. Vemos que algo así, Dios, luz y tinieblas, trae la muerte, tanto de uno como de otro, hablando de un yugo desigual. Y esto lo vemos también en Éxodo 10, del 16 al 17, en la Biblia que estoy usando ahora también, para, por si alguno no la tiene en casa, la Reina Valera ni la textual, está en la nueva versión internacional y es igual de válida. Dice, a toda prisa mandó llamar Faraón a Moisés y Aarón, y admitió, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más, rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. Vemos como Faraón sabía que estar así a medias con Dios era una necedad y dice, por favor, ya está, no quiero ni que Dios se me acerque porque yo no voy a cambiar y si me acerco a Dios seré destruido. Vemos la siguiente plaga, que es la plaga de las tinieblas en Éxodo 10, del 21 al 29. Y esta plaga atacaba a los dioses más importantes de todos, a Ra, dios del sol, y a Thor, dios de la sabiduría y la luna. Eran los jefes del panteón de egipcio. Ra, representado muchas veces, si lo queréis ver en los documentales, que a través de un disco solar y una cabeza de halcón, y Thor muchas veces con una pluma, dios de la sabiduría. Y es que se nos narra en el versículo 23 que las tinieblas eran tan intensas que se podían palpar y que los egipcios estuvieron encerrados en sus casas sin verse ni moverse, sin poder vivir, sin hacer las tareas diarias porque no sabían dónde iban. Y esto nos llama la atención de que es así a día de hoy. Aunque tengamos ojos para ver, la gente no ve las tinieblas tan densas que nos rodean. Solamente a través de una visión celestial nos daremos cuenta de lo que hay ahí detrás. La gente está embobada, viviendo en tinieblas, creyendo que es de día, creyendo el mito como en la cueva de Platón, pero están viviendo en tinieblas en su vida. Pero lo que nos llama la atención es que en los hogares de los israelitas había luz. Y esto nos lleva a considerar, a pensar detenidamente, que estoy yendo rápido para acabar, pero piénsalo en tu casa, medita en ello. ¿Qué es lo que hay en nuestra casa? ¿Qué es lo que hay en nuestro hogar? Se manifiesta la luz de que como hijos de Dios tenemos que brillar. Tu trabajo hay luz en tu vida, hay luz cuando vas en coche, hay luz cuando estás en un atasco, o eres rodeado de tinieblas. El creyente no debe permitir que hayan parientes en Egipto, no debe permitir que Satanás tenga parte en las posesiones, no debe permitir que uno mismo acabe conviviendo en Egipto, viviendo en tinieblas. Y si tú estás en luz, enhorabuena. Si no estás en luz, acepta el regalo de Cristo y de la salvación. Y si estás en luz y ves a alguien que está en tinieblas, en lugar de criticar, de señalar a tu hermano, ayuna y ora. Y cuando Dios lo diga, no tu mente ni tu inteligencia, sino cuando sea el momento de Dios, acércate a Él y háblale palabra de Dios. Satanás nos repite a lo largo de todos estos textos que hemos visto, vayan, pero solo los hijos. Tú sé cristiano, pero deja que, como el Estado que soy, eduque a tus hijos y los adoctrine. Vale, no, pues también para ti, pero tus posesiones son mías. El ganado es mío, es para mi servicio. Tu casa va a ser para mi servicio y tu coche también. Y la pregunta aquí es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Cuidamos nuestro hogar? ¿Cuidas a tu mujer y a tus hijos?
consagras, y cuidarlos no es consentirlos en todo, ni cuidarlos es comprarle un vestido bonito a la mujer y al niño una PlayStation 5. No, cuidarlos es llevarlos por el camino de la salvación, es tener un momento de devocional en casa privado. ¿Cuidas a tu familia? ¿Qué haces con los bienes que te ha dado Dios? ¿Dedicas tus bienes a Dios? ¿Los ponemos a su servicio? ¿Los ponemos al servicio de la iglesia o servicio de los hermanos? Ya sea nuestra casa o nuestro coche para llevar a un hermano que no pueda caminar a la iglesia, como por ejemplo han hecho mi padre y Ángel por mucho tiempo llevando a los hermanos de Santa Perpetua en coche. Vemos o hospedamos en nuestra casa y damos cobijo a aquellos que lo necesitan. Hemos dado comida a esos hermanos que sabían que estaban pasando necesidad cuando en nuestra casa nos sobraba. Hermanos, ¿cuánto podemos aprender de todas estas plagas? De todo el comportamiento del pueblo de Dios, del comportamiento de Moisés. Aún podemos también aprender del comportamiento de Faraón. Vemos también que en el versículo 29, ya para acabar, que Faraón amenazó de muerte a Moisés. Pero vemos que no hay ninguna potestad en los príncipes de este mundo, sino es dada desde arriba. Vemos que muchas veces vivimos angustiados, que estamos decaídos boca abajo, pero confiemos en que aquel que ha vencido al mundo, aquel que ha vencido por los siglos de los siglos, que es el Hijo de Dios Jesucristo, Yeshua, es el que vence en nuestros corazones y en nuestras vidas en cada momento. Es el que aquel, si estamos mal, confiamos y nos aferramos a la cruz, obtendremos la victoria. Puede que no la veamos, puede que sigamos en la mendicidad por ser exagerados, pero esa victoria sobre nuestras vidas será tuya y mía si confiamos en Dios. Amén.